Entonces, nos vamos a la gráfica. Nos vamos a la gráfica y como ustedes pueden encontrar en la gráfica, nosotros, bueno, esa es la gráfica del euro dólar, ¿no? Habíamos hecho nuestro swing trading y esto ya, pues esto ya va. Esto ya lo verificaremos el día de mañana. Vamos al gráfico australiano. Tienen el dólar australiano. Bien, entonces, ya saben, lo primero que nosotros debemos encontrar es hacerlo desde el punto de vista macro o el punto de vista más grande. Aquí ya teníamos básicamente nuestra plantilla, que ya veníamos actualizando algunos días, donde habíamos tradeado todo este tiempo, y tenemos máximos y mínimos. De momento, en el largo plazo no se encuentra ningún punto importante. Voy a eliminar todas las flechas del tradeo que hemos hecho. Bien. Pero lo que sí podemos encontrar es que estocástico está en un punto de sobreventa. ¿Qué implicaría esto? Un movimiento valorado o con una fuerte percepción a la alza, que puede verse complementaria con el dato de hoy y podríamos llegar máximo hasta mañana, hasta el tiro de acá. Algo muy positivo, o al menos en esta semana. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede en la gráfica del diario. En la gráfica diaria, aquí tenemos ya un poco de complicaciones. Aquí valdría la pena hacer un poco de tendencias, pero tenemos ya una ligera complicación. La primera complicación es que, como puedes notar, pues estamos en un marco tendencial. ¿Qué implica el marco tendencial? Que el mercado está topando esa tendencia y ha generado un ligero retroceso. Además, estocástico está en el meollo del retroceso. Ahora, no sabemos si es que la noticia de hoy va a ser que no se crucen estas líneas y termine subiendo, o no, de momento no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el largo plazo se espera una suba, pero en el medio plazo hay dificultades. Nos vamos al H4. En el tema de H4, si notamos y observamos, tenemos el mercado bastante trabado en estos niveles. Justamente, seguramente está esperando la noticia del día de hoy, y esa noticia funciona. Si funciona de manera correcta, deberíamos esperar una valoración fuerte, al menos de la primera tendencia, debido a que estamos justo en el rango superior. ¿Okay? Ahora bien, estocástico por un lado, en posición indeterminada, RSI, vamos a ver acá, RSI no tiene rangos divergentes, sino pues aquí, suba de precio, suba de indicador, no hay divergencia como tal. Y el mercado aparentemente está estancado hasta esta noticia. Bien, ¿qué hay de bueno por el momento acá? Que aparentemente tenemos una posición de hombro, cabeza, hombro. Últimamente hemos encontrado muchos hombros, cabezas, hombros, si se fijan bien. Pero tenemos aquí un hombro, una cabeza y un hombro. Viene de una tendencia bajista que podría implicar una tendencia alcista como tal. Bien, entonces, aquí ya tenemos un buen parámetro. Vamos a dejar señalado la línea de cuello. Justo estamos batallando en esta línea de cuello de corto plazo. Justo estamos ahí y dejamos señalando el hombro de una vez, la cabeza y el hombro. Vamos a dejar señalando de una vez esto para que la figura se termine de completar. Entonces, tenemos el hombro, cabeza, hombro, como se puede observar. La rotura de este implicaría un movimiento al alza. De modo que, si nosotros quisiéramos entrar en este punto, ya sabemos que la diferencia entre la cabeza y el cuello podría ser la futura suba. Entonces, tomamos de la cabeza a la línea de cuello, hay alrededor de 423 puntos. Entonces, tomamos de la línea de cuello, que es esta línea de aquí, y subimos 423 puntos. Es un poquito antes de la tendencia, más o menos por aquí, puede ser un buen punto de partida. Bueno, esto lo vamos a fijar un poco más adelante en el caso de encontrar alguna entrada. Nos vamos al gráfico de M30 y el hombro cabeza hombro se ve muchísimo mejor y mucho más claro, a pesar de que estocástico intenta llegar al punto de sobrecompra, no lo ha hecho con éxito y ha cruzado esas líneas, podría implicar que el mercado haga una ligera corrección, como lo que está haciendo ahorita, es decir, algo trabado, y se impulse. Entonces puede ser una buena perspectiva. Nos vamos al gráfico de M15. En el gráfico de M15 de igual manera se ve estocástico bastante trabado.
sin ninguna posición al alza, como se puede observar, y RSI también sin ninguna posición al alza. El mercado está relativamente lento, esperando noticias fundamentales básicamente, que apuntan a que podría ir a la alza. De modo que, debido a las noticias fundamentales, vamos a arriesgarnos con una posición alcista, justo en la línea de cuello, esperando la ruptura, y lo que vamos a hacer es acortar, tomar un stop loss en big profit de seguridad a manera de scalping para aprovechar de este movimiento. Entonces, vamos, nueva orden, ya saben que ustedes tienen su tabla de lotajes, entonces deben hacerla en función del lotaje que a ustedes se les corresponde. Compramos el mercado en este momento. Nuestro punto de entrada, como ustedes podrían observar, es la línea de cuello. La ruptura de la línea de cuello nos daría como resultado un movimiento favorable al alza. Si estamos hablando del dólar australiano contra el dólar americano y decimos que el Producto Interno Bruto va a favorecer al dólar australiano, decimos que esta gráfica va a subir. Esa es nuestra conclusión. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar primero un stop loss cerca del hombro, ya que no debería llegar a topar este hombro. Ese es nuestro punto de stop loss. Más o menos es casi son $2.22 calculado a un riesgo moderado. Y ahora el take profit. Habíamos mencionado que es la distancia de la cabeza a la línea de cuello. Básicamente son 444 puntos. Lo que vamos a hacer es intentar hacer al menos una regla 1, llegar hasta el punto de acá. 2,20, apretamos un poco el stop loss. Más o menos ahí. Déjenme cuadrarle. Sí, perfecto, está perfecto. Más o menos ahí el nivel. Perfecto. Y tenemos 2,30, 2,30, al menos una regla 1 a 1, esperando que el Producto Interno Bruto sorprenda. ¿Cuáles son los parámetros que hemos manejado de momento? Como ustedes pueden encontrar, son exactamente estos de acá. Estos son nuestros parámetros. De momento estamos luchando contra comisiones, estamos con comisiones de momento, ¿no? Entonces ahorita no hay que preocuparse, el mercado está algo lento hasta que salgan las noticias asiáticas, es decir, Australia y China. Vamos a ver qué tal nos favorece el mercado el día de hoy. ¿Alguna duda, por favor? ¿Se comprendió? Ya, muy bien. Entonces, en este momento estamos en temas de comisiones. Vámonos al dato fundamental. Bueno, el dato fundamental va a salir aproximadamente, déjenme checarlo, en 8 minutos. Es decir, aún podemos hacer una breve actualización de lo que está sucediendo en otros instrumentos. Un par que suele ser bastante complementario al par que nosotros estamos trabajando es el dólar neozelandés contra el dólar americano. En otras palabras, cuando a veces no se tiene una perspectiva muy clara de lo que puede llegar a pasar con el mercado en un determinado instrumento, puedes utilizar su par o puedes utilizar un par favorable al mismo instrumento. Entonces, en este caso, la recomendación es irse al dólar australiano. Puede ser un caso. Dólar neozelandés, ¿no? Este es un instrumento que ya lo habíamos visto en algunas ocasiones. De hecho, la semana pasada habíamos invertido como tal en este instrumento por el tema de los tipos de interés y habíamos obtenido una ganancia inmediata. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el dólar australiano respecto al mercado. El dólar australiano no es neozelandés, perdón. Aquí está. Nosotros ya habíamos tratado aquí la línea de tendencia. La vamos a actualizar. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos de momento que el mercado o el neozelandés se encuentra en una posición bastante divergente. Miren, aquí el mercado sí es como que se traba y aquí el mercado como que sube. Y esta posición de divergencia es importante señalarla
porque podría ocasionar una reversión. Adicional a esto, estamos dentro de un punto institucional que podría decirse que es un punto conflictivo. Sin embargo, los puntos institucionales siempre actúan como imanes, ¿no? Es decir, el mercado siempre termina llevándose o siempre intenta irse a estos puntos como tal, dirigirse a estos niveles. Entonces, aparentemente, en el plazo medio, aquí nos demuestra un poco más que el mercado sí está trabado, pero tiene una posición más a la alza que a la baja. Ahora, si nos fijamos en cuanto a volumen, si vemos el volumen más fuerte, es un volumen en compra. Es decir, en esta posición, para que se vea un poco mejor, en esta posición donde estoy señalando la línea, si ven que es una vela en compra, significa que muchos compradores ya se están posicionando sobre la tendencia. ¿Qué podría implicar esto? ¿Qué implicancia tendría? Que el mercado tendría una fuerte valoración en el futuro. De momento, ¿no? Ya saben que esas posiciones pues, no se terminan de liquidar hasta que el mercado coja tendencia. Vamos a H1. Una pregunta, perdón que te corte. Si la vela hubiese sido roja, ¿hubiese sido que había más volumen para la venta? Tal cual, exacto. Ah, ya. Ajá, así funciona el volumen. En el gráfico de... Perfecto. En el gráfico de... Estamos a ver más. De H1, aquí no existe la figura del hombro cabeza a hombro. Sin embargo, lo que podemos encontrar es una precisión de doble piso, piso 1, piso 2, y podría tener una valoración, ¿no? Al menos hasta el primer techo y luego hasta el segundo. Por otro lado, estocástico intentando llegar al nivel de sobrecompra, pero aún no consolidando. ¿Qué podría tener, qué implicancia podría llegar a tener esto? Pues que el mercado, lógicamente, se trabe en el corto plazo. M30. El mercado M30 re indeciso. Sí, al menos en el Australia, en el neozelandés está súper indeciso. El mercado no sabe con exactitud en qué punto dirigirse, no se sabe como tal. Entonces ahorita básicamente tenemos que fijarnos en el movimiento del fundamental. El fundamental es clave para la ejecución del movimiento. Como pueden observar, en todas las temporalidades está bastante trabado, si bien es cierto, está cayendo ligeramente, al igual que el australiano, pero no es una posición aún marcada, ¿sí? Entonces, básicamente se van a mover cuando exista el fundamental. Vamos a ver si es que nuestra perspectiva econométrica resulta positiva. Entonces, tenemos alrededor de 3 minutos antes que salga esta noticia que nos va a favorecer o nos va a perjudicar. Esperemos que nos favorezca según las perspectivas del Trading Economics, ¿no? Bien, por otro lado, hasta que pase este tiempo, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viviendo en la sesión americana estos días. No en estos días, no, sino hoy. Hoy tuvimos un día bastante movido, ¿sí? Un día donde básicamente vimos el movimiento de las acciones, vimos el movimiento del S&P 500. Vamos a ver la actualización del S&P, al menos hasta acercarnos al tiempo del programa. Habíamos visto que el S&P había estado en un rango netamente bajista en la apertura, ¿sí? Y este rango de acá tenía problemas como tal, ¿no? Y habíamos dicho que probablemente esto era conflictivo, si podía llegar a subir o caer, realmente no se conocía porque era muy complicado conocer, debido a que todos los indicadores estaban jugando en contra, y habíamos puesto una posición en el caso de que genere una venta sobre este piso. Aparentemente el mercado evadió en este caso el piso, es decir, ejerció volatilidad sí, pero nunca llegó a topar el piso y está generando ahorita un movimiento al alza. Este movimiento al alza se va a ver o se va a consolidar como tal cuando rompamos este techo. Este techo es fundamental. Es decir, ahorita el mercado se encuentra en estos niveles o se está fraguando o moviendo en estos niveles. Es decir, tenemos un movimiento a la alza, seguido de un movimiento en forma de bandera, nuevamente el movimiento a la alza, corrección, pero la corrección, si bien se está dirigiendo o se está yendo a la ruptura del hombro cabeza hombro que antes señalábamos. Entonces, ustedes deben fijarse en estos niveles. Si quieren entrar en una compra, debería ser en este nivel o debería ser en la ruptura de este nivel.
ese debería ser la posición en compra. No debería ser ni antes ni después. ¿Por qué? Porque muy me temo, y no sé si ustedes se están dando cuenta, tiene un movimiento muy parecido al movimiento del petróleo. Es decir, un movimiento bastante oscilatorio en función del petróleo. Es decir, si en el petróleo el movimiento era bastante oscilatorio, era muy parecido a esto. Y aquí es muy parecido, o sea, se está enrangando en ese nivel. Entonces no vayan a caer en la trampa de operar dentro del rango, porque al operar dentro del rango, pues básicamente estarían atrapados en esta operación. Sandra me pregunta en qué ventana está. Estoy ahorita en S&P 500, es la ventana en la que estoy observando el mercado, en el S&P 500. Sí, es el mercado accionario de Estados Unidos. Bien, estamos a un minuto antes de la noticia, nos vamos al calendario económico y vamos a observar qué tipo de datos tenemos el día de hoy para ver el dólar australiano cómo se mueve. De manera favorable ha estado cayendo, algo positivo, porque implica que las personas están comprando la divisa a un precio mucho menor. Como están comprando a un precio mucho menor, podría tener una implicancia a la alza. No se asegura del 100% eso, pero usualmente los corredores hacemos eso. Bajamos los precios para tener mayor margen de ganancia. Entonces vamos a ver cómo este actúa frente al fundamental que está por salir. Bien, estamos a unos escasos segundos de la noticia. Vamos a esperar y vamos a ver cómo el mercado se mueve. Perfecto, la noticia salió más allá de lo esperado. El movimiento econométrico acertó. Debería tener un movimiento favorable, un movimiento al alza. Bueno, ¿qué tenemos? ¿O qué se pudo señalar? Primero, Producto Interno Bruto anual, un crecimiento más allá de lo esperado, del 3,33%. Y por otro lado, tenemos el PIB trimestral. En Trading Economics, el modelo se pronosticaba un 0,5%, empataba con el pronóstico, pero los datos tuvieron mayor relevancia como tal. ¿Qué implica esto? Que la divisa como tal tendría que tener un valor o tendría que valorarse en el tiempo. Vámonos al australiano y vamos a ver si es que la valoración se está continuando. Ya saben que inicialmente el mercado, cuando tiene este tipo de noticias, se suele alocar, suele caer y subir. Pues vamos a ver qué implicancia llegamos a tener acá. Bien, vamos a la figura de más corto plazo. Evidentemente el mercado subió de golpe y ahorita está generando una caída de precio. Vamos a ver si esta es una volatilidad normal del mercado. ¿Sí? No se preocupen. Esto podría ocasionar, esto ocasiona las noticias, siempre ocasiona ligeras volatilidades. Por eso es importante tener el tema de stop loss, take profit, siempre en sus niveles de rango. ¿Sí? Entonces, al final, dejen la posición tal como está, si es que la tienen. Si es que no la tienen, esperen un poco más que el mercado caiga e inserten una compra, porque no se ha roto la figura principal, que es la figura alcista del mercado. ¿Sí? Entonces, aparentemente en el corto plazo sí está cayendo, pero puede ser una volatilidad. De hecho, lo más seguro es que sea una volatilidad del mercado. Y esa volatilidad al final va a terminar consensuando con un movimiento a la alza. ¿Sí? Entonces, dejen por el momento su posición ahí, sin ningún problema. El mercado, el hecho fundamental, apoya la suma o la valoración del instrumento. Entonces, si el fundamental apoya la valoración del instrumento, lo único que tenemos que hacer es esperar, nada más que eso. Por otro lado, tenemos noticias de China. No olviden que eso también es muy importante para el mercado. Las noticias José, una pregunta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Si quisiéramos hacer una reentrada en el AUD-USD, ¿creerías que viéndole que de pronto caiga un poco para subir, podría ser una reentrada en el hombro? Sí. ¿O diría ya en la cabeza? No. La cabeza, si toca la cabeza, ya no es hombro, cabeza, hombro. Eso es lo primero. Entonces, déjame señalarte lo que me acabas de mencionar. Aquí estamos. Podría ser una entrada justo ahí en el hombro, ¿cierto? Donde está el stop loss. Donde está el stop loss se podría hacer la reentrada, ¿sí? O incluso antes,
en esta volatilidad aquí. Justo en esa misma. Ahí se podría hacer. De hecho, esa debería ser la posición de reentrada. No puede ser en la cabeza, aparte de la cabeza, no puede ser acá porque ahí la figura ya deja de ser un hombro, cabeza, hombro. Eso es un hombro. Eso es una cabeza. Y esto es un hombro. ¿Ya? Si es que el mercado cae acá, ya deja de ser hombro, cabeza, hombro. Y esto ya se podría considerar incluso un cambio de tendencia, porque de llegar a quebrar la cabeza significa que el mercado se dio la vuelta. Es decir, sucedió algo dentro y se dio la vuelta. Pero debe caer máximo hasta el hombro y la posición de reentrada es este punto de aquí, justo esta volatilidad. Y esa es la posición de reentrada. ¿Sí? Muy bien. Bien. Vamos a ver, hasta que salga la noticia de China, nos vamos a Snapchat, estamos hablando de acciones. A ver, caso de Snapchat, ¿qué es lo que hicimos hoy en la mañana de manera de seguimiento? Bien, lo que hicimos básicamente fue ver que el mercado estaba en una posición privilegiada para obtener ganancias. Básicamente habíamos encontrado que el mercado se encontraba en este techo máximo, que era el techo de 14 con algo, ¿no? El techo de 14 con algo. A ver, más o menos por aquí era 14,75, era la entrada, y habíamos pronosticado que esto podía caer máximo hasta los 12,25. ¿De qué va a depender? Básicamente de el movimiento del S&P 500, ¿sí? Perdón, del Nasdaq, sí, ya que el Nasdaq es el mercado de la tecnología. Entonces, de eso va a depender. De modo que podría llegar a caer hasta el movimiento de 14,75, que son $2 exactos en venta, y ahorita ya está ejerciendo una pequeña ganancia, ¿no? Que habíamos ya visto justamente hoy en la mañana, la pequeña ganancia como tal. Entonces, las personas que ingresaron acá, recorten un poco el tema del stop loss. Vamos acá, vamos a un poquito más largo plazo. Si ingresaron justo acá, recorten un poquito el stop loss, ya podrían quedar en el punto muerto, en el punto de break even, ya que mañana podría ser un día importante en bolsa. Como les dije, el Snapchat no va a crecer de manera abrupta, no va a crecer, pero sí es importante que tenga un stop loss y un take profit bien cuidado, ¿sí? Entonces tengan mucha atención en ese nivel. Regresamos al australiano, donde tiene un fuerte movimiento bajista. Está a punto de tocarnos el stop loss, el instrumento. Dejémosle tal cual. Dejémosle tal cual el instrumento. Si nos toca el stop loss, pues bueno, se va a menguar un poco las ganancias que tuvimos hoy en el crudo o en los instrumentos ganadores, pero aún seguimos con rentabilidad, que es lo importante. Al parecer, hay datos de China que no son muy favorables para que el mercado esté cayendo de una manera tan abrupta, a pesar de tener datos positivos dentro del propio país. Entonces, dejemos como tal que el mercado continúe su ritmo, y si es que en algún punto esto es la volatilidad, pues corregirá. Si es que no, como les había mencionado, es una pequeña pérdida de las ganancias antes obtenidas que realmente son cuantiosas. Bien, vámonos al petróleo. Entonces, caso de Snapchat ya vimos petróleo. Petróleo. En el caso del petróleo habíamos manifestado que el mercado nos encontraba en máximos históricos, ¿no? Que el máximo era el rango 19, ya lo habíamos calculado hace mucho tiempo, ¿no? No hace mucho, la anterior semana habíamos calculado el punto 19. Entonces, ese punto 19 como tal, habíamos visto que el precio comenzó a rechazarlo debido a la banda de Bollinger y también debido a indicadores como el estocástico y el RSI. Entonces, nosotros habíamos ejecutado una posición en venta a manera de scalping con recomendación de swing trading. ¿Por qué? Porque la posición, es decir, el petróleo, debido a los datos fundamentales que se está viviendo de manera actual, podría llegar a caer hasta la media de la banda de Bollinger, es decir, hasta el punto de acá. Podría llegar a caer.
De modo que nosotros como inversionistas habíamos dicho la perspectiva y justo es lo que habían comentado hoy, que había caído con fuerza. Habíamos encontrado el punto superior, es decir, el punto de acá. Habíamos encontrado acá, habíamos encontrado una posición en venta y ahora está quebrantando el punto de la media. ¿Ya? Esta parte es muy importante, porque al quebrantar el punto de la media, lo que te está diciendo el petróleo es que esto podría llegar a caer acá, al punto mínimo de la banda de Bollinger, que básicamente es el precio de $112. Entonces, esta parte es fundamental. Es fundamental tener en cuenta. ¿Cuándo va a caer? La pregunta. Si ustedes notan, el petróleo está haciendo una figura de continuidad. Miren aquí. ¿Sí? Esta figura de continuidad es una figura muy importante. ¿Sí? Una figura muy importante que podría ser el movimiento, te podría jugar a favor para continuar con tu posición a la baja en el crudo. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado acá. Dejen que se termine de consolidar esta figura. Recuerden que las figuras de continuidad se mueven siempre en 6 puntos. Aquí está, ¿no? Bueno, vamos a M15 para que se vea mejor M30. Se mueven 6 puntos. ¿Cómo se cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, se está moviendo, debería moverse así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, aún le falta algo de recorrido al instrumento para que el instrumento ejerza su posición bajista. Bien, ¿cuándo podría hacer esto? Como ven, estamos en el punto 5, 6. Hoy podría terminar de consolidarse, hoy mismo en la noche. Y mañana, en horario americano, podríamos tener un segundo día de bajada del crudo. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al punto 112 dólares. ¿Sí? El punto de 112 dólares sería el objetivo para que nosotros podamos obtener el último pedazo de rentabilidad. Después de eso tendremos que reanalizar el mercado. Es decir, ver cuál es la posición, déjame borrar esto, cuál es la posición de reentrada o salida. Nuestro objetivo debe ser esta banda de Bollinger, o si ustedes notan bien, pues es el punto institucional de acá. Ese es nuestro objetivo como tal. Entonces debemos comenzar a planificar para eso, ¿ok? Entonces, en conclusión, crudo no hay entradas ahorita, tenemos que esperar que consolide la bandera, y de consolidar la bandera comenzamos a ejercer la venta. Ojalá mañana en la mañana ya tengamos la bandera completamente hecha, porque llega a tener completamente hecha la bandera, pues ya podríamos venderlo. ¿Sí? Si es que lo tenemos. Si es que no, vigilar el crudo. Generalmente aquí en horario asiático pues no se va a mover demasiado como en horario americano, pero sí va a tener cierto movimiento que va a tener implicancias positivas para el mercado. ¿Ok? Por favor, preguntas sobre el crudo. Regresamos al australiano y luego el neozelandés a ver cómo nos va en cada caso. Australiano, seguimos en el rango de volatilidad. Como pueden ver, no superó el piso anterior, el piso inferior, perdón. Esto podría implicar que el movimiento, como les había mencionado, puede llegar a considerarse una volatilidad de corto plazo. Sí, puede ser considerado una pequeña volatilidad de H1 para favorecer un movimiento en compra. De todas maneras, aún no se aseguró nada. Sin embargo, no muevan ni el stop loss ni el take profit porque el mercado está justo en los niveles esperados, por decirlo así. Vamos al neozelandés. El neozelandés, el mercado está haciendo exactamente lo mismo que el australiano. Está haciendo exactamente lo mismo. Sin embargo, no tiene igual una postura favorable a la baja. ¿Por qué? Básicamente está en la línea de tendencia y está en divergencia. Si notan aquí, mercado al alza. Y aquí, mejor les hago un poco más amplio. Y listo.
Entonces, si notamos bien, el mercado está generando un movimiento bajista como tal, ¿ok? Pero ese movimiento bajista se va a ver truncado por los pisos inferiores y que topa la tendencia. Es decir, hacer un punto conflictivo, un punto de reversión, podría ocasionar otra vez un movimiento al alza. Bien. Preguntas, por favor, preguntas finales, alguna inquietud que tengamos hasta este punto. Por mi parte, todo está claro. Perfecto. Bueno, Profe. mañana tenemos... ¿Sí, dime? ¿Sí? Es mi impresión, ¿no es que existe una correlación entre el dólar neozelandés y el dólar australiano? Sí, sí existe. De hecho, eso empezamos diciendo en la clase, que tienen una Es que como entré tarde, correlación. por eso no sabía. Ah, dale. No, no hay problema. Sí, eso dijimos. Cuando empezamos la clase dijimos que tienen una fuerte correlación. Sí, me di cuenta. No hace Tienen mucho una me di fuerte- cuenta. Ajá. Gracias. Perfecto, listo. Bueno, mañana les comento que vamos con nuestras sesiones en vivo de práctica. Sí, mañana las retomamos. Entonces, les voy a enviar en este caso la ubicación, va a ser en la matriz, para que puedan asistir. Eso no significa que las personas que nos sigan online no pueden hacerlo. Sí pueden hacerlo, pueden venir a trabajar de manera online o de manera presencial como ustedes deseen. Se va a hacer las dos modalidades, ¿sí? Entonces, mañana nos estaríamos viendo a las 8 de la mañana, 8:30, perdón, en horario americano. Y también nos estaríamos viendo en la noche, en horario asiático, básicamente, a las 8 de la noche. Si no hay ninguna pregunta, pues eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un bonito día, una bonita noche y mañana nos vemos para las personas que puedan asistir. Hasta la próxima. Mañana, gracias, José. Hasta mañana, profe. gracias. Descansen.